Muy bienvenidos a mi canal. En este video vamos a seguir trabajando la lectura y el análisis del texto sobre Dolores Huerta que comenzamos en un video anterior. Voy a compartir mi pantalla para que repasemos un poquito lo que habíamos estado haciendo. Aquí vemos entonces, este era el texto de Dolores Huerta que leí en un video anterior, pueden buscarlo en el link. Y lo que vamos a hacer en este segundo video es hacer una segunda lectura del texto con un análisis de los verbos, especialmente estos verbos en imperfecto y en pretérito, que en español nos causan un poco de duda, tanto para los latinos e hispanos en Estados Unidos como para los estudiantes de español como lengua extranjera. Entonces lo que hice fue marcar, lo podemos ver ahí con los colores un poquito más abajo, en verde, los verbos que vamos a tener en el pasado en la forma del pretérito. El pretérito marca un momento puntual, un momento específico del pasado. Y luego en azul los verbos que pertenecen al imperfecto. Y el imperfecto siempre marca una duración en el pasado. Vamos a empezar a pensarlo desde ese punto de vista. Una duración, algo que existía, que transcurría, que tenía, digamos, existencia o forma en el pasado, que es distinto de un momento, un punto específico. Entonces esta es nuestra primera aproximación, así que mi sugerencia es una opción, parar el video, volver a mirar en la pantalla anterior el texto sin los verbos marcados, pensar cuáles serían para ti los verbos en pretérito, los verbos en imperfecto, y si no, verlos ahora juntos y luego puedes volver a repasarlo de forma individual. Entonces vamos a empezar a ver estos verbos, este va a ser el foco de este video. Voy a empezar a leer. Dolores Huerta es uno de los nombres más reconocidos del movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas. Dolores nació en 1930 en Nuevo México, dentro del seno de una familia de inmigrantes de México. Tenemos aquí el verbo nació, que lo marqué justamente en verde, este verbo, entonces verbo nacer, nació un momento puntual del pasado. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía apenas 3 años y su madre se mudó a Stockton, en California, en donde abrió un restaurante para mantener a sus 3 hijos. Aquí tenemos varios verbos, muchos de ellos en el pretérito. Tenemos sus padres se divorciaron. Esto ocurre en algún momento más o menos puntual o específico del pasado, por eso está en el pretérito, divorciarse, ¿no es cierto? Es el infinitivo. Cuando Dolores tenía apenas 3 años. Y este tenía, lo tenemos en azul porque está en el imperfecto. Durante ese periodo de tiempo donde ella tenía 3 años, hay un momento donde los padres se divorcian, ¿no? Se divorciaron. Y su madre se mudó a Stockton. Mudarse es una acción que tiene un principio y un fin, más o menos específica, por lo tanto, se mudó, en este caso pretérito, a Stockton, en California, en donde abrió un restaurante para mantener a sus 3 hijos. Abrió, otro verbo que tenemos aquí también en el pretérito, en infinitivo, el verbo es abrir. Su madre, Alicia Chávez, apoyó a muchos trabajadores del campo ofreciéndoles comida a un precio accesible y a veces hasta alojamiento. El verbo apoyó, en infinitivo apoyar, en este caso lo vemos también en ese pretérito. Con este ejemplo, Dolores creció muy consciente de la importancia de la compasión y de participar en actividades cívicas. Verbo crecer, en este caso creció, ¿no? Un proceso que dura varios años, pero
tiene también un inicio, tiene un fin, en el sentido de que uno luego de crecer se convierte en un adulto. Dolores también experimentó discriminación por ser hispana y se convenció de la necesidad de cambiar y corregir injusticias sociales. Aquí tenemos también otros dos verbos también en pretérito. Experimentar, en este caso experimentó, pretérito, y se convenció. El verbo es convencerse. Se convenció, también pretérito, de la necesidad de cambiar y corregir injusticias sociales. Después de estudiar en un tecnológico, que sería un community college, trabajó como maestra de una escuela primaria, pero al ver las carencias de los niños y su hambre, ayudaron a decidirla a dedicarle su vida a corregir estas injusticias. Tenemos otros dos verbos en pretérito. Trabajar, en este caso trabajó, y ayudar, en este caso, ayudaron. En estos casos, muchos verbos expresados en el pretérito para denotar ese pasado que tienen mucho en común en cuanto hablan de momentos puntuales o específicos en el pasado, sea que nosotros conozcamos esos momentos específicos o no, o procesos que comenzaron y terminaron también en el pasado y por lo tanto la duración, digamos, puede estar como compactada, ¿no? En 1960 Huerta fundó la Agricultural Workers Association y en 1962 la National Farm Workers Association junto con César Chávez. En este caso tenemos también fundar, en el pretérito fundó, un acto, un momento puntual en el tiempo. Gracias al trabajo de estos líderes, los trabajadores del campo consiguieron importantes avances en sus condiciones de trabajo. El verbo es conseguir, en este caso consiguieron también pretérito. De particular importancia fue el boicot a las uvas, el cual culminó con un acuerdo en 1970, el cual protegía los derechos de los trabajadores. Tenemos tres verbos aquí para analizar. Fue, que es el pasado del verbo ser, pretérito, ¿no es cierto? Culminó, el pretérito de culminar, y protegía, aquí tenemos sí otro verbo en imperfecto, el infinitivo proteger, en imperfecto protegía. Entonces este acuerdo lo que hacía era básicamente cuidar de los trabajadores. Por lo tanto, se utiliza esa idea de que durante ese acuerdo ese concepto de la protección estaba disponible. La lucha no siempre fue fácil, fue detenida por la policía en 21 ocasiones, incluyendo una en la que fue golpeada violentamente, 1988, aunque todas sus manifestaciones habían sido pacíficas. Tenemos nuevamente el pretérito del verbo ser, fue, ¿no es cierto? Fue fácil, fue detenida, pretérito y pretérito, fue golpeada, y podemos ver esa idea de las manifestaciones habían sido, ¿no? El imperfecto aparece por esta cuestión de la duración, de algo que tenía una cierta prolongación en el tiempo o una cierta explicación, y por lo tanto está también un poco esta idea más conceptual de que había una duración en el tiempo. A pesar de su edad, Huerta continúa luchando y ayudando particularmente a través de su fundación. Entonces, en este segundo video sobre Dolores Huerta, vimos juntos algunos de los verbos que están en el pretérito y en el imperfecto para poder un poco analizar la diferenciación en el uso de estos verbos para expresar el pasado. Otros verbos no los vimos porque no están en el pretérito o el imperfecto, están en presente o algún otro tiempo posiblemente verbal. Y entonces mi sugerencia es que como tercera actividad, tú solo o tú sola vuelvas a leer el texto y puedas repasar lo aprendido. Y este puede ser un buen momento, por ejemplo, para, si quieres, puedes tomar un screenshot, un pantallazo de este texto y tú mismo
subrayar, marcar qué verbos estarían entonces en el pasado y es esto pretérito o imperfecto, como para consolidar un poco lo que vimos hoy. Bueno, seguimos entonces en otro video. Muchas gracias por visitarnos en mi canal y adelante. Hasta pronto.